Es imposible ganar una guerra contra civiles dominados por líderes y fanáticos religiosos que convencen a sus fieles para inmolarse en nombre de sus dioses con la promesa de una vida lujuriosa en el paraíso. Los expertos lo repiten una y otra vez. Esta guerra fue un error ya reconocido por aquellos que la ordenaron y sobre todo muy mal administrado, creando una situación de coste y desprestigio político que se debe rectificar. Se eliminó a un potencial aliado en la difícil guerra contra otros integrismos mucho más peligrosos. No debemos continuar con el error y exigir una solución a aquellos que conocen cómo resolverlo. Una larga historia de guerras, como las experiencias del Reino Unido y más recientemente de la desaparecida Unión Soviética, cuyos fracasos bélicos en ese país fueron uno de los detonantes de su desaparición, sin olvidar las más recientes de los aliados. Deberían hacernos meditar sobre las posibles soluciones, considerando las alternativas de menor coste para los aliados y la población civil. La integración del territorio en otros países islámicos podría ser el menor de los males disponibles. Se debe incluir en las exigencias a los países encargados de la pacificación y desarrollo del país el cambio de los cultivos actualmente dedicados al negocio del narcotráfico, insistiendo en los derechos de las mujeres, niñas y otros grupos minoritarios. Las guerras entre los israelíes y los países vecinos han beneficiado enormemente a los países productores de petróleo de la zona y las compañías distribuidoras del oro negro. Aunque ambas partes han sido financiadas por aquellos que se beneficiaron del aumento de los precios del petróleo y su repercusión en otras materias primas, han tenido consecuencias muy perjudiciales, especialmente en África y América Latina, que puede ser una de las causas de la muerte de millones de niños. Ningún país podrá resolver esta situación por la vía militar, debido al riesgo que representa el terrorismo del integrismo religioso, tanto de un lado como de otro, por lo que se requiere una gran labor diplomática que al mismo tiempo tenga la capacidad de imponer soluciones viables a largo plazo en lugar de las treguas y acuerdos que son cancelados en cuanto conviene a uno de los grupos para obtener una mayor financiación de sus proveedores o las elecciones en otros países que le obligue a crear situaciones militares para obtener el voto de los grupos radicales. Los participantes piensan que tal vez la mejor solución requiera la aplicación de las mejores técnicas explicadas en los libros de Karl von Clausewitz y El arte de la guerra de Sun Tzu. El peligro de la guerra que se avecina nos obligará a identificar quiénes son los propietarios de estos fondos y grupos de inversionistas antes de entregarles a precio de saldo nuestros recursos industriales y financieros. Están en juego muchas cosas importantes de nuestra vida. Conocer las armas, territorios y objetivos del enemigo. Identificar los miembros del lado oscuro, fondos soberanos de los países del Golfo, grupos empresariales, chinos, rusos, iraníes, filipinos, bolivarianos, etc. Organizar fuerzas de choque, formándolas en el arte de este nuevo tipo de guerra de gestión. Crear fondos de inversión soberanos en el lado aliado para protegerse del ataque de los fondos del lado oscuro. Establecer una legislación tipo Nuremberg que permita juzgar con carácter retroactivo los delitos cometidos por la quinta columna del lado oscuro, embargando sus bienes y llevando a cabo condenas ejemplares, como la llevada a cabo por el gobierno chino con algunos de los culpables de corrupción durante los Juegos Olímpicos, que fueron condenados a muerte con la sentencia suspendida por cadena perpetua si se portan bien. En este caso, ofreciendo información de la conspiración, objetivos y sus culpables y recursos ocultos. Los políticos, influenciados por grupos de lobbying de empresas multinacionales y empresas petroleras, han gestionado muy mal la globalización. Los beneficios que se supone se deben obtener de la globalización solo la reciben actualmente un grupo muy reducido de empresarios y gestores financieros. La mala distribución y gestión de estos beneficios
ya ha comenzado a dañar a muchos de los mismos empresarios que la impulsaron. La creación de empresas en países subdesarrollados para reducir los costes de producción de las grandes multinacionales del automóvil, textiles y complementos, entre otros, ha tenido un efecto secundario. Millones de trabajadores trabajando en régimen de semi-esclavitud han eliminado millones de puestos de trabajo en otros países, sin un beneficio real para estos trabajadores. En la misma Unión Europea se realizan traslados de empresas de los países más desarrollados a los nuevos miembros para ahorrarse unos céntimos en el coste de la mano de obra, obtener beneficios fiscales, financieros e inmobiliarios que perjudican al total de la economía de la eurozona. La importación de productos sin controles de calidad, sanitarios, o que los trabajadores sean tratados de acuerdo con los convenios internacionales, elimina puestos de trabajo sin beneficiar a aquellos que la globalización intenta favorecer. La única solución es un planteamiento más racional de la globalización, sus objetivos y el control de los resultados. Se trata de un ejercicio académico y como tal se debe evaluar, aunque no por ello sería justo descartar las ideas de los jóvenes estudiantes que formarán los cuadros de mando de las empresas y las fuerzas políticas en un futuro no muy lejano. Las dos conferencias les permitirán ampliar las conclusiones de los participantes en las conferencias.